El Ministerio de Salud Pública confirmó los 2 primeros casos de coronavirus en Uruguay y la sociedad reaccionó. Se anunciaron medidas y algunas se viralizaron en redes sociales. De tapabocas y trajes extremos hasta compras desmedidas en el supermercado. El coronavirus genera alarma y la mejor forma de combatir eso es con información. Por eso hablamos con algunos expertos a distancia para que nos den algunas recomendaciones. No es necesario encerrarse en un cuarto y evitar el contacto con el mundo, pero sí hay que reducir las salidas y evitar el contacto con demasiada gente. Tras la llegada de los primeros casos de coronavirus Uruguay, cobró importancia una palabra: cuarentena. Pero ¿debemos realmente no salir a la calle durante la cuarentena? La respuesta es sí, pero con consideraciones. Lo primero es diferenciar entre cuarentena y distanciamiento social. Si alguien llegó de un país considerado de riesgo o estuvo con alguien que lo hizo, es necesario cumplir con una cuarentena estricta y pueden consultar con este número para recibir recomendaciones. Si no es así, lo que se recomienda es el distanciamiento social. ¿Qué es esto? Así lo explica el médico Eduardo Regueira. El distanciamiento social lo que dice es disminuir la circulación en la zona, o al menos acá en Uruguay. Eso no quiere decir que estemos todos encerrados, no, ahí entra a jugar mucho el sentido común y empezar a transmitir calma y tranquilidad. Si vos ves que este virus, ¿no? La tasa de contagio es de 2 a 3, es decir, si yo tengo el coronavirus y me junto y voy a un espacio, a un cine, y toso o estornudo, voy a contagiar a 2 personas, y esas 2 personas van a contagiar a 2 más, y así exponencialmente, 2, 4, 8, 16, 32... Y entonces lo que hay que hacer es limitar o disminuir la circulación. En el caso de presentar alguno de estos síntomas, lo que se sugiere es llamar a un médico, no asistir a la emergencia, de modo de evitar contagios con otras personas. Probablemente en los últimos días todos hayamos recibido o visto en redes sociales fotos de gente con los carros de supermercados llenos como si no fueran a salir por un montón de meses. Y no, eso no es necesario. Primero, porque no está prohibido ir al supermercado. Y segundo, porque podemos quitarle artículos a otro que después no los va a encontrar. Así lo explica Daniel Menéndez, de la Asociación de Supermercados del Uruguay. El abastecimiento excesivo no es necesario en la medida que, si todos se comportan de la misma manera, las góndolas van a estar sin mercadería y no nos va a dar el tiempo para reponer, porque si bien hay una cadena logística profesional tecnificada, corremos el riesgo de que no demos abasto con la reposición, y eso va a perjudicar a otros ciudadanos que quieren consumir o comprar de la misma mercadería y no lo van a poder hacer porque la mercadería quizás demore unas horas o un día en volver a la góndola. Y además consideramos que es innecesario porque nosotros tenemos mercadería, no es que compro hoy porque quién sabe si se agota, no. Los supermercados tienen mercadería, los centros logísticos de los supermercados están llenos de mercadería, los proveedores tienen mercadería, por lo tanto uno puede ir a reponer mercadería, puede ir a reponer lo que consume una vez por semana o cada 3 o 4 días, como hace siempre, sin necesidad de sobreestoquearse de mercadería que no va a utilizar, porque quien compra para un mes no la va a usar con suerte dentro de un mes, cuando hay gente que quizá la necesite ahora. ¿Tenés que ir al súper? Andá, pero primero te damos algunas recomendaciones que dio esta asociación. Andá solo, así se disminuye la cantidad de gente en el supermercado. No vayas con niños. Evitá que las compras las hagan personas del grupo de riesgo. Pagá con medios electrónicos, así se evitan billetes y se hace más fluido. La imagen del tapabocas es la primera que se nos viene a la mente al pensar en una pandemia, pero la realidad es que no es necesario usarlo si uno está sano. Hay que usarlo solo si uno está enfermo o si está en contacto con alguien que tiene la enfermedad. Así lo explicó el médico Eduardo Regueira. El uso del tapaboca no se aconseja que se usen las personas sanas. ¿Ah? Yo que ahora estoy sano, si quiero bajar a la plaza solo a tomar mate, no tengo que usar tapaboca. ¿Ah? El tapaboca lo guardamos para ¿qué momento? Para el personal de salud que está dentro de un hospital y está trabajando con pacientes respiratorios, con síntomas respiratorios, sea coronavirus, gripe, tos convulsa, tuberculosis. El tapaboca también lo guardamos para personas que están enfermas,
personas que están enfermas pero tienen que salir a la calle, por ejemplo. Si no queda más remedio, si yo estoy, por ejemplo, esto es un ejemplo, si yo estoy enfermo, sintomático y tengo que bajar a abrirle, porque estoy solo, bueno, ahí sí el uso de tapabocas. Pero las personas sanas no justifica que yo vaya al supermercado o vaya a la plaza, siempre hablando con las medidas de distanciamiento social, con tapabocas. Si el tapabocas no es necesario, mucho menos es crear armaduras con nylon, cartón o con las cosas que uno puede encontrar en la casa. La higiene es la herramienta más eficaz. Que nos perdonen los perros, pero ahora los mejores amigos del hombre son el agua y el jabón. El lavado de manos es clave en la prevención del coronavirus. ¿Cuándo y cómo? Así. Las medidas de higiene son fundamentales, lo que es lavado de manos. ¿Y por qué el lavado de manos? Con agua y jabón. Porque está demostrado, está comprobado que lo que es el detergente, el alcohol, el jabón, el alcohol al 60-70% rompe la cápsula que rodea el coronavirus, esa corona, de ahí el nombre. Por 15-20 segundos, agua y jabón, que quede las manos debajo del agua por arrastre, que eso arrastra también al germen. Después de las manos, cuando uno vuelve de la casa, después de, bueno, ni que hablar de la medida de higiene básica, ¿no? Al momento de usar el baño, en los padres antes y después de cambiar los pañales. No está de más repasar algunas de las cosas que ya todos sabemos pero debemos recordar. Por ejemplo, evitar el saludo con contacto, evitar compartir mate, vaso o similar. Y al estornudar o toser, cubrirse con el pliegue del codo o, como dice el doctor Regueira, en modo Batman. La higiene de tos, ¿no? Como toser, toser como Batman, como decimos en Tengo que toser como Batman, así. El alcohol en gel es uno de los productos más requeridos desde la llegada del coronavirus a Uruguay, pero a veces se hace difícil encontrarlo. Bueno, Alur avisó que aumentó su producción y en pocos días estará a disposición. Por más que en redes sociales haya recetas mágicas y sencillas de cómo prepararlo, no es recomendable hacerlo en casa. Las recetas que yo he visto circulando por redes sociales se basan en mezcla de alcohol rectificado con agua y una pequeña cantidad de glicerina. Eso de ninguna manera logra la consistencia de gel, apenas será levemente más viscoso que el agua. Entonces no logra el efecto que se desea de que no se escurra en la piel y que permanezca en contacto cuando uno lo esparce. Desde ese punto de vista no es nada aconsejable, aparte de que para el común de la gente no es fácil medir con buena exactitud esas cantidades que se nombran. Poca es la gente que tiene en su casa una probeta, un vaso de bohemia graduado, una pipeta para hacer esas cosas. Además de la higiene y el contacto, también debemos prestar atención a las redes sociales y a las cosas que enviamos con nuestro celular. La información da seguridad. Estas son algunas recomendaciones de Ana Matisic. Compartir por WhatsApp el nombre de una persona que en este momento está infectada con el coronavirus, mover en el mundo digital fotos, memes o hasta incluso también hacer en redes sociales cualquier tipo de juicio de valor en donde se increpe a esta persona por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, puede llegar a ser muy dañino para toda la sociedad. Justamente porque estas microacciones lo que hacen es aumentar los niveles de odio o de rechazo entre las personas, que es justamente lo contrario a lo que necesitamos. Es súper importante también que vos mismo estés muy alerta a los contenidos sobre el coronavirus que recibís en tu celular, porque por las redes sociales circula mucha desinformación, muchos textos que aparentemente son de algún medio de comunicación que en realidad no existe, o muchos audios de voz que como tienen un tono familiar y citan aparentemente a grandes expertos, tú te los crees y lo amplificás, cuando en verdad la mayoría de las veces son contenidos engañosos e inexactos que acaban confundiendo al grueso de la población. Estamos ante una situación compleja y la información es clave para saber cómo manejarnos. Por eso, las notas acerca de esta temática son de libre acceso en elpaís.com.uy. Y ahora a lavarnos las manos.